Una función es una relación entre dos variables, una variable va a ser x y otra variable va a ser y, de tal forma que para cada x obtenemos una única y. Viendo en esta gráfica, para cada valor del eje x que le vaya dando, el eje x es el eje horizontal, vamos a obtener un valor en el eje y. Esta relación viene dada por un punto, lo que se denomina un punto. Los puntos se escriben con paréntesis, con la coordenada x, coma, la coordenada y cierro paréntesis. Este punto es 1 a la derecha y 2 arriba. Luego me quedaría ahí. Voy 1 a la derecha, que es la coordenada x, me muevo en la coordenada x 1 a la derecha. Y me muevo en la coordenada y 2 hacia arriba. Luego me queda ese punto. Ese es el 1, 2, la representación gráfica de ese punto. Por ejemplo, otro punto puede ser el menos 1, 0. Menos 1, parto del punto central y me muevo 1 hacia la izquierda en el eje x y subo o bajo la coordenada y. Como no hay nada, pues ese es el punto. Queda justo sobre el eje x. ¿Cómo se pueden representar gráficas de funciones? Ya no solamente puntos, sino gráfica, que es una serie infinita de puntos unidos. Bien, nos van a presentar una tabla de valores que tiene este aspecto, es una x y f de x. Entonces, a cada valor de x le corresponde un punto en el eje y. Es decir, una f de x. Por ejemplo, nos dan esta tabla de aquí, una relación de valores entre x e y eso es lo que hemos dicho que es una función, una relación entre dos variables, x e y. ¿Cómo se representan las funciones gráficamente? Como he dicho, representando puntos. De 0 subimos 3. 1 a la derecha, 1 arriba, es el 1, 1. El 2, 0 es 2 a la derecha y me quedo quieto. Y el 3 menos 1 medio es 3 y bajamos 1 medio. Luego vemos esos puntos que siguen como una... No es una línea recta, exactamente, tiene una pequeña curva y esa sería nuestra función f de x. Hay una serie de propiedades o de características de las funciones que son el dominio, el recorrido, puntos de corte con los ejes, crecimiento de crecimiento y puntos relativos. En este vídeo vamos a ver solamente el dominio y el recorrido, qué es eso y cómo se calcula. El dominio de una función son todos aquellos puntos x que valen en la función. Es decir, por ejemplo, si nos dan esta función f de x igual a 3 partido x menos 1, tenemos que ver todas aquellas x que nos valen poner, es decir, que al sustituirla en esa función nos dé un número real. Si vemos con un poquito de ojo, si nosotros sustituimos el 1 en esa función, vemos que nos va a dar 0, ya que si nosotros hacemos ese denominador igual a 0, x menos 1 igual a 0, obtenemos x igual a 1, que nos quiere decir que 1 menos 1 es 0. Al dividir 3 entre 0 nos va a dar infinito, que no es un número real. Luego el dominio de la función van a ser todos los números reales r menos ese punto 1. Es decir, x nunca va a ser 1. En la recta x igual a 1 no vamos a tener ningún punto. Otra función, por ejemplo, para ver el dominio, nos viene definida a trozos. Una función definida a trozos son funciones independientes dependiendo de en qué intervalo estemos. Por ejemplo, tenemos función constante 3 si x está comprendida entre menos infinito y 1, cogiendo el 1. Luego va a ser la función x más 2 si x está comprendida entre menos 1 y 2. Y por último vamos a tener menos x si x está entre 2 y más infinito. Para representar este tipo de gráficas, que lo vamos a hacer ahora, vamos a partir la gráfica en 3 trozos, dependiendo de estos 3 intervalos. Entonces representamos los ejes x e y. Y ahora vemos
la primera función, la función constante 3, va desde menos infinito hasta menos 1. Luego tendremos que pintar, aquí he puesto 1 antes y es menos 1. Tendremos que pintar la recta x igual a menos 1. Luego la segunda va a ir desde menos 1 hasta 2, que esa es la recta x igual a 2, y la tercera desde 2 hasta infinito. Así que representamos la función constante 3. Función constante 3 es que la y siempre vale 3, es decir, va a ser una línea recta paralela al eje x y llegamos hasta menos 1. Y hago un puntito porque en menos 1 tenemos un menor igual. Luego ese menos 1 también lo cogemos. La segunda es una recta x más 2 que va desde el punto 2 hasta ahí arriba y cogemos ese punto también porque tenemos x menor o igual que 2. Y por último la recta y igual a menos x, que parte de ahí, de menos 2 y va para abajo. Luego estas líneas, estos trocitos rojos, todo ello es mi función g de x, aunque esté partida en trozos. Entonces vamos a ver para el dominio que recorremos el eje x y no hay ningún punto en los que no haya función, porque en los trozos donde tenemos una función y otra, por lo menos uno de los dos puntos está relleno, es decir, ahí tenemos función. Luego el dominio de g, en este caso, son todos los reales. Me vale cualquier x. Vamos a ver ahora qué es el recorrido. El recorrido es como el dominio, pero en vez de ahora de x, de f de x, es decir, qué valores vamos a obtener de f de x. Por ejemplo, en la función f nos fijamos que el valor 0 nunca lo vamos a conseguir, porque por mucho que igualemos f de x a 0, nos saldría la ecuación 3 igual a 0 que no tiene solución. Luego la imagen, que por eso se escribe IMF, la imagen de la función f, son todos los reales menos el 0. En el caso de g, vamos recorriendo, como tenemos la gráfica, nos favorecemos de ello, vamos recorriendo el eje y. Entonces vemos que ahí vamos a tener un salto, justo de esa función a la siguiente, al siguiente trozo de función. Ese es el punto menos 2 y ese es el punto 2. Por lo tanto, de ese menos 2 al 2 no vamos a tener función. Luego lo tenemos que quitar a la hora de poner el recorrido. Entonces nos queda que la imagen es de dos intervalos, son dos intervalos que va desde menos infinito a menos 2, unión 2 hasta infinito, porque ya está infinito y así que tenemos función. Luego esa sería la imagen de g, que es el recorrido de g. Después de ver lo que es el dominio y el recorrido de una función, vamos a ver las tres propiedades que nos quedan, que son los puntos de corte, el crecimiento y puntos relativos. El primero son los puntos de corte, son aquellos puntos que me van a cortar a los ejes, ya sea al eje x o al eje y. Entonces, vamos a ver qué aspecto tienen estos puntos, cómo se los reconoce y ahora, a partir de una gráfica, cómo localizarlos. Entonces, ahí tenemos los ejes en negro y en rojo estoy pintando una cierta función, f de x. Está definida a trozo, como veis. Y ahora vamos a ver los puntos de corte con el eje x. Es así, el eje x se representa como una O y una X. Entonces, son esos dos puntos que cortan, que son de la forma un número, coordenada X, 0. La coordenada Y siempre va a ser 0, ya que como me cortan el eje X, no voy a subir ni bajar respecto al eje Y. Luego la coordenada Y es 0. Entonces el primer punto es ese, que es el menos 2, 0, ya que me muevo 2 a la izquierda, pero no me muevo nada ni para arriba ni para abajo. Y el otro es ese, que es el 3, 0. De nuevo me muevo 3 a la derecha, pero no me muevo ni para arriba ni para abajo. Luego la coordenada Y es 0. Los puntos de corte con el eje Y
son muy parecidos a los puntos de corte con el eje X, pero al revés, es decir, ahora la coordenada 0, la coordenada que me va a ser 0 va a ser la coordenada X, ya que no me muevo nada respecto al eje X y sí que me muevo o bien para arriba o bien para abajo en el eje Y. Ese punto es el 0, 2, me quedo quieto en el eje X y subo 2 arriba en el eje Y. Lo siguiente que vamos a ver es el crecimiento-decrecimiento de una función. Una función, una de tres, o crece, o decrece, o es constante. ¿Vale? Vamos a ver ahora la diferencia de una función creciente a una función decreciente. Vale, tenemos ahí de nuevo los ejes. Vamos a pintar una función que va a estar definida a trozos de menos infinito a ese punto de ahí, a menos 1, tenemos esa función que vemos que va de abajo arriba, es decir, está creciendo. Luego hasta ese punto de ahí vamos a tener otra función que partimos de ahí y vamos para abajo, es decir, va a estar decreciendo la función. Y por último, hasta infinito vamos a tener esta función pintada en rojo, partimos de ahí y también va a estar decreciendo. Es muy intuitivo esto del crecimiento y decrecimiento de una función a partir de una gráfica. Entonces vamos a ver dónde crece y dónde decrece. Vamos a poner los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Crece desde menos infinito hasta la verde y luego va a estar decreciendo. La rosa y la roja están decreciendo. Luego va a crecer desde menos infinito hasta menos 1, que es esa recta de ahí, que es x igual a menos 1. Y luego vemos que va a ser cerrado, intervalo cerrado, es decir, corchete, porque tenemos el punto verde señalado. Y luego va a decrecer en el resto, es decir, decrece la rosa, que es desde el menos 1 abierto, porque tenemos el agujerito en menos 1, hasta 3 cerrado, porque lo tenemos pintado. Unión porque la roja sigue decreciendo. 3 abierto hasta infinito. Como tenemos aquí el 3 que que sigue decreciendo, el 3 al fin y al cabo decrece, vamos a juntar estos dos intervalos y se nos queda que va a decrecer desde menos 1 hasta infinito. Por último vamos a ver los puntos relativos. Estos puntos son los máximos y los mínimos relativos de una función. Es decir, cuando tenemos un piquito, o bien hacia abajo o bien hacia arriba, en una gráfica, por ejemplo, voy a pintar una función en rojo, que va a ser ahí, esa de ahí, voy subiendo hasta ahí, bajo, vuelvo a subir y vuelvo a bajar. Este subir y bajar es que la función está creciendo o la función está decreciendo. Entonces vemos esos puntos, esos piquitos, que son ese de arriba, el de abajo y este de más arriba, que van a ser esos puntos relativos. Es decir, son puntos donde cambia la función. Por ejemplo, estaba creciendo y de repente pasa a decrecer, pues eso va a ser un punto relativo. O bien estaba decreciendo y pasa a crecer, ese va a ser otro punto relativo. Entonces, ¿cómo vemos esto? Representamos esos puntos, ese va a ser el menos 2, 1 y 3, que son los puntos donde justo pasa la función decreciente a decreciente o de decreciente a creciente. Entonces, empezamos desde menos infinito a menos 2, vemos que la función crece. Desde menos 2 a 1 decrece. Desde 1 a 3 vuelve a crecer y desde 3 hasta infinito vuelve a decrecer. Entonces vemos dónde cambia. Vemos que ahí crece y luego decrece. Luego vamos a tener un máximo. En menos 2 vamos a tener un máximo. Luego cuando decrece y crece vamos a tener un mínimo. Luego en 1 tenemos un mínimo y de nuevo crece y decrece. Luego tenemos otro máximo.